Bendiciones del Señor para todos nuestros hermanos y amigos que se conectan a esta radio a esta hora, 1 de la tarde, a través de nuestra emisora Cielo 104.7 FM, para compartir las verdades de nuestro Padre a través de su programa Vida Abundante. Reciban saludos de nuestra pastora, que se encuentra en su casita hoy porque debe salir a llevar la palabra en unos momentos más adelante durante el día. Y saludamos desde aquí y pedimos las oraciones por nuestra amada Guillermina, ya que uno de sus hijos está enfermo, pero estamos aquí para ver cómo el Señor nos permite trazar la palabra del día de hoy. Sabemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la justificación, todo lo que tenía que ver con este tema, pero abrimos una serie que se llama Las Obras de Cristo. Entonces, bajo este tema, nosotros en el día de hoy vamos a tratar de trazar lo que en el nombre del Señor podamos hasta que llegue el refuerzo, ¿verdad? Y la semana próxima, pues no sé en qué, si logramos terminar hoy, cómo seguiríamos, pero es esta serie nueva que se llama Las Obras de Cristo. ¿Por qué la necesidad de esto? Porque hemos notado que muchos creyentes pues no tienen idea, por decirlo de alguna manera, de cuáles fueron esas cosas que Cristo hizo y cómo hoy en día esas cosas que Cristo hizo me hacen a mí estar fortalecido en Él y sus obras en Él, lo que Él hizo, lo que Él permitió, todas aquellas cosas que Él en su misericordia eterna y fidelidad ha hecho por nosotros. Y por qué hemos repetido en tantas ocasiones que yo no tengo necesidad de hacer cosas, sino que todas las cosas fueron consumadas en Él, sino que lo que debo de hacer es creer. Bien, sabemos que hemos sido enseñados en muchas cosas de que yo tengo que hacer para que Dios pueda obrar. Sin embargo, la palabra nos enseña que Él consumó todas las cosas y que Él, bajo su gracia, amor y potestad, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el día de hoy nosotros vamos a estar leyendo para dar inicio a el libro de Juan en su capítulo 8, Juan 4, bendito el nombre del Señor. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 7. La lectura, me dan un segundo. Bendito el nombre del Señor. Tengo varias, pero quería abrir con una en específico. Bendito el nombre del Señor. Vamos al libro de los Romanos, en su capítulo 7, libro de los Romanos, capítulo 7, y Gálatas 4:5, para que podamos dar inicio en el programa de hoy. Romanos capítulo 7, del 15 al 24, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos que la ley es espíritu, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, esto apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, y en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Vamos ahora al libro de los Gálatas, en su capítulo 4. Bendito el nombre del Señor. Versículo 5. Porque redimíse a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta tarde vamos a hablar acerca de la adopción y cómo este proceso era necesario para que nosotros hoy en día pudiésemos ser establecidos en la verdad de Cristo. Nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer el proceso, cómo es que se da la adopción. Entonces, cuando se escribió el libro de los Efesios, Romanos y Gálatas, que lo escribió el apóstol Pablo, en este tiempo el proceso, recuerde que la escritura se escribe en un contexto histórico de un lugar, de un tiempo, de un conocimiento. Entonces, el apóstol escribió esto basándose en todo lo que él conocía que era lo que era un proceso de adopción dado en la antigüedad. Y cuando él habla de la adopción, está poniendo en contexto lo que Cristo vino a hacer con nosotros y lo que el sistema de la época hacía en base a lo que era una adopción. ¿Qué es una adopción? Es un acto legal mediante el cual una persona asume la responsabilidad de un menor de edad al cual le da el cobijo, la protección y el apellido de ese adulto que va a fungir como el padre adoptivo. En la antigüedad este proceso era tan necesario y llevaba como consecuencia que el pater familia, así se le conocía, pater familia, era quien podía hacer este tipo de adopción. Las mujeres no podían adoptar. Entonces, un pater familia, un hombre, podía adoptar aún no estuviese casado. ¿Y por qué hay que hacer este aclarando? Porque cuando nosotros hablamos de adopción, pudiéramos estar pensando que estamos hablando a nivel bíblico de una adopción cualquiera. Pablo lo planteó en el contexto de la adopción de los pater familia en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque era lo que se hacía legalmente para que un hombre pudiera tener la tutela de un menor. Bien, entonces, de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, de lo que leímos en el libro de Romanos en el capítulo 7 hasta el versículo 15 al 24, leíamos lo que Pablo expresaba acerca de su propia naturaleza y cómo era que él, aunque quisiese lograr estar aferrado, apegado a lo que era bueno, la ley en sus miembros los llevaba de manera continua a tener esta ley que lo hacía pecar, y el mal que no quería hacía, mas el bien que quería no lograba hacer. Entonces, quiero que vaya conmigo enlazando estas ideas. El versículo 7 dice que el pecado que moraba en él, el pecado que mora en mí, y si ese pecado moraba en Pablo, que era quien era y escribió lo que escribió y tuvo las revelaciones que tuvo, imagínese usted el pecado que mora en usted y en mí. Este pecado no nos permite tener libre acceso a la santidad del Dios que nosotros profesamos, porque estamos hablando de un Dios que es santo, santo, santo. Así que debía de darse un proceso en el cual yo dejara de tener este pecado que me gobernaba y poder ser acepto en el amado. A este proceso se le llama el proceso de adopción. El versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien.
Y esto derriba muchas veces los argumentos de muchos creyentes que se entienden de alguna manera buenos. No hay bueno ni aun uno, pero humanamente nosotros de manera constante pensamos, creemos y entendemos que nosotros somos buenos por alguna razón. Y este versículo viene a derribar que no hay bondad ninguna, porque es que nosotros, de nuestra propia naturaleza caída, no puede producirse el bien. Es que ya yo estoy en Cristo. Mire, mi hermano, en Cristo, sin estar sometido a Cristo, no hay manera de que se produzca el bien. Entonces, en el versículo 21 dice, el mal está en mí. Lo está hablando en un tiempo presente, no lo está poniendo en un plano pasado o que en el futuro, no, es que está presente. El mal está en mí. Y quiero hacer este planteamiento porque si no hacemos el planteamiento de que nosotros somos malos, no podemos entender lo que es el proceso de la adopción. El versículo 23 dice, la ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, el conocimiento de lo que yo sé que es bueno y que me lleva cautivo. ¿Qué es un cautivo? Alguien que no tiene voluntad, que está preso, que está sometido, que no puede ser libre a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Por qué está en mis miembros? Porque el pecado fue condenado en la carne. Entonces, quiero que esto lo tenga pendiente porque al momento de que alguien te diga, tú eres pecador, y tú le digas, no, yo soy bueno, No, hay una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivo al pecado y que de la única manera que nosotros podemos ser libres a esta ley es cuando recibimos la adopción en Cristo y tenemos el proceso que es hasta que Él venga de la santificación. Es por ello que en el libro de los Romanos, en el siglo I, era necesario que el proceso con el pater familia se diera. Y este proceso que se daba en el imperio, era quien podía ser objeto de estas adopciones, que tenía las condiciones de adoptar y que en el imperio se le permitía formar esta adopción como pater familia. Como ya dije antes, no era necesario que estuvieras casado para poder adoptar. Antes de recibir a Cristo, ¿quién ostentaba nuestra paternidad? Es una pregunta. Y es necesario que no la... ¿Quién tenía tu paternidad antes de venir a Cristo? Usted tiene un padre terrenal, pero hay un padre espiritual que era quien ostentaba tu paternidad antes de venir a Cristo. Entonces, cuando nos preguntamos esto, necesitamos entender lo siguiente. Esta pregunta lo que busca es responder y que se nos quite el velo de la falsa aceptación que ante Cristo nosotros éramos huérfanos. Toda persona en el mundo antes de aceptar a Cristo era huérfano. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, Cristo, a través de su muerte y sacrificio, nos otorga la paternidad como pater familia. ¿Bien? Entonces, en el contexto de nuestras vidas, cualquier sea, nosotros éramos huérfanos antes de aceptar a Cristo. Ahora bien, para poder responder esta pregunta de forma correcta y formular otra de forma correcta, es necesario que nosotros vayamos al libro de Juan en su capítulo 8, versículo 44. Y cuando vamos a este libro, en este versículo, en la Reina Valera del 60, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Para los que se ofenden cuando le dicen hijo del diablo. No es correcto andar diciéndole, pero Cristo lo dijo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando nosotros, popularmente, los que somos un poquito con más edad acumulada, escuchábamos en las calles y las predicaciones, era una manera constante de decir a la gente hijo del diablo. La Biblia los registra.
Quizás no era la mejor manera, pero en esos tiempos daba muchos resultados, porque nadie quiere ser hijo de él. Entonces, el contexto que le di de cómo nosotros teníamos otra paternidad y la necesidad del proceso de la adopción, ahora vamos a ver con este versículo que éramos hijos de Satanás, éramos hijos del enemigo, del adversario, del acusador de los hermanos, como usted le quiera llamar. Y Cristo en el libro de Juan 8:44 dice, vosotros sois. Pero ¿por qué Cristo decía que eran? Es que las obras que ellos manifestaban hablaban de la paternidad. Y aquí hacemos un paréntesis en este momento. Y yo pudiese preguntar, María, que está aquí conmigo en cabina, las obras que estamos haciendo, ¿de quién hablan de que somos hijos? ¿Qué testimonio dan acerca de quién nos adoptó? ¿Por qué se da el proceso de adopción? Porque unos niños que fueron concebidos, de alguna manera sus padres no pudieron cuidarlo y luego llegan a un proceso en el que ese niño se queda sin cobertura y debe de ser tomado. Pero en este reino de Cristo no hay huérfanos. Y vaya el saludo muy especial para mi hermana Angélica Lazo en Colombia, que es parte de los maestros de nuestra escuela de Yeter, escuela transformacional. Y ella usa mucho esta frase, aquí no hay nadie huérfano, porque o eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Y mucha gente puede chocarle este término por entenderlo ofensivo, pero es una verdad bíblica, porque si usted no es hijo del diablo, entonces usted ya ha sido adoptado por Cristo. Eso es todo, ¿bien? Entonces, podemos continuar. La palabra padre o pater en el griego, esta palabra literalmente habla de paternidad o de un patriarcado. Se puede utilizar también como un sustantivo en la etimología de la paternidad, generalmente queriendo decir que alguien es el responsable, cobertura de cuidado de otra persona. Otra pregunta que surgiría sería, ¿por qué Jesús dijo que teníamos antes de él al diablo como padre si él no nos engendró, si no fuimos creados por Dios? La respuesta a esto es porque en el huerto del Edén habían criaturas, no hijos. Vámonos a Juan 14:30, que habla del príncipe de la potestad de los aires. Y Efesios 2:2, que habla de que Satanás les entregó su iniquidad al hombre. Por eso la genética viene con el código de la maldad. En Edén nosotros éramos criaturas. Adán era una criatura, un alma viviente. Cuando Cristo viene y muere en la cruz es cuando se revela lo que es ser adoptado. Anteriormente a eso no se había desvelado lo que era la adopción, porque quien produce el proceso de adopción es Cristo a través de su muerte y resurrección. Bien, entonces recuerde que estamos hablando sobre el tema la necesidad de la adopción. Cuando nosotros vemos y vamos a buscar el término de diablo o diabolo, lo que quiere decir es calumniador, acusador, adversario, aquel que seduce y aquel que es autor de la maldad, enemigo de la verdad y que seduce al mal. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos da una idea de lo que nosotros, al hablar de que somos hijos de Satanás, queremos decir. Estamos bajo una influencia, dominio y seducción para practicar el mal. Cuando usted lo lee y lo analiza y lo estudia de esta forma, suena menos ofensivo que cuando te dicen hijo del diablo, que lo que quieren decir es que está siendo influenciado, seducido y guiado a hacer el mal. Y tengo aquí a María que se ríe nada. Entonces, cuando hablamos de ser seducidos para hacer el mal, estamos hablando de que en nosotros había codicia, que es el deseo
de poseer, de tener, de querer. También está la concupiscencia, que es el deseo de bienes materiales. Está el deseo que puede ser pasional, sexual, y que tiene por consiguiente una pasión de realización de algo. Los deseos que no son malos siempre y cuando estén alineados a la verdad de la palabra. La pasión, que es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad de la gente. El placer como tal, que es la sensación de gozo y de satisfacción. La satisfacción, que tiene que ver con el bienestar y el placer que se tiene cuando se colman o se logran deseos y necesidades. Tenemos también lo que es el beneficio, que es la mejora que experimenta. Ay, hermano, entonces es malo tener sueños, tener deseos. No, no está mal. El punto es que nuestros deseos, ¿qué dice la palabra? Y nuestros pensamientos van de continuo al mal. Y para que no vayan de continuo al mal, tienen que tener las fronteras de la palabra, de la verdad de Dios, de la ley de Dios, para que estén alineados y puedan ser deseos, beneficios, deseos, todo esto que anhelamos y deseamos, que pueda ser sustentado por la verdad de la palabra, que el deseo, la pasión que yo pueda sentir y que mi concupiscencia y la codicia que yo tenga estén sujetas en todo a la palabra. No es que usted no va a sentir un deseo, una necesidad, un placer, no, pero que esté sujeto a Cristo y su palabra. Si vamos al libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 24, estaríamos encontrando entonces cuando Cristo nos manda a negarnos a nosotros mismos. O sea, que todo lo que yo puedo sentir, yo debo abandonarlo por negarme a mí mismo, porque es lo que la palabra establece. Y vamos a leer en el libro de Mateo, en su capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Bendito el nombre del Señor. 16, 24. Que habla acerca de los atributos y de los beneficios que yo tengo que rendir ante Cristo para poder lograr hacer y ser lo que Él en su bondad y voluntad quiere que yo haga. Y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto nos desmonta todo lo que nosotros muchas veces tenemos como deseos y anhelos al momento de decidir seguir a Cristo. No es que todos tus deseos son malos, y lo digo entre comillas para los que no me pueden ver la mano y están de aquel lado de nuestros parlantes escuchando. Es que todo lo que el hombre produce, que viene y proviene del mismo hombre, conlleva pecado, conlleva perdición. Entonces es necesario que el beneficio, que el deseo, que la voluntad, que todo esto sea sometido al beneficio de los atributos de Cristo, la santificación, y que llevemos todas nuestras pasiones cautivas a Él, y que sea Él que ponga en nosotros lo que debe haber. Es necesario que nosotros nos sigamos preguntando, ¿cuál fue la cláusula por la que se extinguió el antiguo pacto? Y digo extinguir refiriéndome en el sentido de que ya pasamos de ser criaturas a ser hijos. Y hablamos de Hebreos 8, 9. Hebreos 8, en su versículo 9, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Lo que anteriormente el Señor decía, si alguno quiere venir, tiene que. ¿Por qué se extinguió el viejo pacto y Cristo tuvo que venir para renovar el pacto?
porque no permanecieron. ¿Qué significa esto? Que cuando yo no permanezco en lo que dice la palabra, en este pacto de amor que Cristo viene a hacer con el hombre, entonces yo hago que todo lo anterior se caiga, se desbarate. Cristo vino a restaurar el pacto de Dios con el hombre a través de su muerte y resurrección. En este momento vamos a hacer una pausa, vamos a poner una canción y en breve retornamos. Me postro en tu altar, necesito que transformes mi interior, necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Que estoy ante tu trono, aquí estoy, traigo mi corazón humillado, te vengo a adorar, quebrantado, me postro en tu altar, necesito que transformes mi interior. Necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre, Abba, Padre, oh, Abba, Padre, Continuamos hablando dentro de la serie Las obras de Cristo sobre la adopción. La necesidad que nosotros teníamos de ser adoptados hijos de Dios. ¿Y por qué necesitábamos ser hijos adoptados de Dios? Porque anteriormente a venir a Cristo nosotros éramos hijos del diablo, quien nos inducía y nos guiaba a obras de maldad. Muchos de nosotros al venir a Cristo pasamos de muerte a vida, al igual que pasamos de ser adoptados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de naturaleza, y este cambio de naturaleza es lo que debe producir en nosotros el ser influenciado por su gracia, que es lo que nos influencia a hacer el bien, lo contrario de cuando estamos fuera de Cristo, que estamos influenciados para hacer el mal. Y muchos dirán, pero hay creyentes que aún estando en Cristo hacen el mal. Pues no están en Cristo. Resumido, sencillamente así, no están en Cristo. ¿Por qué? Porque estar en Cristo es vivir de acuerdo y conforme a lo que Cristo establece. Y Cristo no te influencia para hacer el mal ni para pecar. Así que cuando alguien comete pecado, quiero hacer una aclaración allí y que esto quede bastante firme en sus mentes. No es lo mismo cometer un error, un pecado en una ocasión, que tener una conducta de pecado y una práctica de pecado. La palabra dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Cristo. Entonces quiere decir esto, que tú puedes cometer un error, una falta,
pero que en ti haya un arrepentimiento y un compungimiento por lo que hiciste y un apartarte del mal, que no es lo mismo a una conducta continua de pecado. Quien continuamente peca no ha conocido ni a Cristo ni a la gracia en él. Bien, entonces continuamos hablando, y cuando salimos del aire estábamos hablando acerca de que el pacto, el antiguo pacto, se desvaneció y hubo que modificarlo, hubo que reformularlo mediante a Cristo, de acuerdo a lo que Hebreos 8:9 dice, es porque no permanecieron en el pacto. Al no permanecer en el pacto, hubo que hacer una modificación. Así que esta modificación se hace a través de Cristo. Y esta cláusula del nuevo pacto o del pacto de gracia está en Juan 15, 4 y 5. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Así que con Hebreos 8:9 nos dice que el pacto antiguo, al no permanecer en él, fue abolido, pero Cristo viene y dice, permanezcan en mí. ¿Y por qué la permanencia? Porque lo que nos da a nosotros relación, cercanía, conocimiento, es el estar permanentemente y de manera constante en él por medio de su gracia. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender que si nosotros decimos ser hijos de Dios es porque pasamos un proceso de adopción, de paternidad nueva, y en la paternidad, dentro de lo que era el imperio, no se le permitía al hijo adoptado ciertas cosas, como que no se le permitía tomar decisiones, tener voluntad propia. Era un proceso tan riguroso y serio que el hijo adoptado incluso tenía mayores beneficios que el hijo propio de la casa. Y quiero que usted escuche esto, porque a veces tomamos el proceso que Cristo nos otorgó de adopción como algo muy ligero. Sin embargo, el proceso de la adopción viene a nosotras a otorgarnos beneficios que nosotros no teníamos y que por ninguna manera nosotros íbamos a tener la capacidad de adquirirlos. Así que en el Imperio Romano, un proceso de adopción no solamente era que tú eres hijo pío. No, es que tú ahora vas a aprender a caminar, a hablar, a hacer, a existir de acuerdo al pater familia. Y yo te pregunto, tú que me estás escuchando, esta adopción que Cristo te está otorgando, ¿está produciendo en ti que camines, que hables, que te muevas y que seas como Cristo? No es simplemente que yo estoy en la iglesia, que estoy en un ministerio, que yo voy el domingo al culto, que soy un líder. Tu vida habla de que fuiste adoptado por Cristo. Porque al final de cuentas es necesario que nosotros entendamos que cada una de las obras de Cristo tiene el propósito de que vivamos conformes a ella para glorificar al Padre, así como Cristo lo glorificó en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Una vez desglosado lo que hemos estado hablando de Juan 8:44, se hace necesario decir quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos de Satanás presentan las siguientes características. Se deja llevar por todo lo que la palabra prohíbe. Pero ¿cómo yo sé que estoy siendo empujado, llevado, guiado contrario a todo lo que la palabra establece? Si yo no conozco la palabra, no me voy a dar cuenta, no lo voy a saber. La palabra habla en el libro de Mateo y dice que si tú sabes que algún hermano tiene algo en contra tuya, dejes la ofrenda y vayas y resuelvas el problema con tu hermano. Y luego venga y entregue la ofrenda. Y esto es algo que muchas veces solo lo vemos de una manera muy superficial. ¿Cuántas veces usted ha ido a ofrendar o ha ido al alfolí? Porque para usted es más importante, usted cree que es más importante que usted lleve el dinero, que vaya y resuelva el problema con su hermano. Cuando la palabra tiene como mandato que tú no puedes traer una ofrenda al altar de Dios sin haber resuelto el problema con el hermano. Y no habla de que el hermano tiene algo
que tú le hiciste. No, dice, si tú sabes que alguien tiene algo en contra, no fue que tú lo hiciste quizás, no fue que tú lo provocaste, pero tú sabes que ese hermano tiene algo, ve y resuelve ese problema con tu hermano y luego trae otra ofrenda. María, si nosotros calculamos las veces que nosotros hemos profanado el altar trayendo una ofrenda contaminada por ofensas, por dolor, por rencilla, y no hemos ido a resolver la situación, no solamente con el hermano, porque muchas veces solo hablamos del hermano de la iglesia, pero ¿y qué tal con mi esposo? ¿Qué tal con mi hijo? ¿Qué tal con mi mamá, mi papá, mi hermano, con el vecino que está más cercano? Si yo no he resuelto esa rencilla, yo no puedo llevar ofrenda al altar, porque estoy profanando el altar del Señor. Y a veces esto lo tomamos de manera tan ligera, pero recordemos que allá hay un escribiente que está escribiéndolo todo. ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos pasen la factura de por qué violentaste un mandato tan claro y sencillo como ve y resuelve con tu hermano antes de traer la ofrenda? La segunda característica de un hijo del diablo es codicia. Es codicioso. ¿Qué es codiciar? Es un deseo de tener algo que no se te ha sido otorgado. María, y ahí tendríamos nosotros un listín muy largo para sacar cuentas, porque ¿cuántas cosas hemos codiciado? Ay, no, yo no codicio. Cuando usted desea algo que no es suyo y lo desea para usted, usted está codiciando. Y yo recuerdo una experiencia que tuve donde el Señor me llamó codiciosa. Y yo no estaba deseando, entre comillas, nada de nadie. Yo quería tener algo de la forma que yo entendía debía de ser. Y el Señor me dijo, estás codiciando, eres codiciosa, porque estás queriendo tener algo que yo no te he otorgado. Es duro cuando Él te habla. Es duro cuando Él te habla. Usted quiere darse cuenta si Dios le habla, que lo que Él le dice lo confronta a usted y no a otro. Ahí usted da cuenta que Él es el que está hablando. Tercera característica. Es concupisciente. Su concupiscencia lo gobierna. Maquina en su mente y sus deseos son lo que lo llevan a hacer lo que hace. Cuarta característica. Tiene deseos de bienes materiales. Y ay, mi madre. María dice aquí bajito de que el evangelio de la prosperidad, yo también lo digo. Porque nos han enseñado que por ser creyentes nosotros merecemos lo mejor de la tierra. Los que han conocido a Cristo y han sido adoptados por Él entran en un proceso de vivir en la tierra temporalmente. Y lo que acumulan está arriba. No buscan tener y llenarse de bienes, porque es que ellos no son de esta tierra. No estamos hablando de tener una casa para usted vivir de manera decente, de manera cómoda, y si el Señor le permite hacer una casa con 6 dormitorios, perfecto, porque Dios se lo permitió. Pero no estamos hablando de personas que entienden que el evangelio es un negocio donde yo me voy a hacer de dinero porque yo soy hijo de Dios. Los hijos de Dios no buscan lo material. Pueden tenerlo, pero no lo buscan, no lo persiguen, no viven afanados detrás de cosas para obtener beneficios. Y quiero aclarar esto porque muchos hijos de Dios que han estudiado, se han preparado y tienen los beneficios de tener múltiples bienes, y eso no está mal. ¿Dónde está? Cuando se vive por esos bienes. Y que gente que no está preparada, no ha estudiado, no ha trabajado, no se ha esforzado por lograr esto, quiere venir al evangelio o estar en el evangelio para obtener estos beneficios. El evangelio no es una empresa. Usted no puede manejar el evangelio de la iglesia como si fuera una administración pública, donde hay botella, donde hacen trance, donde hay cosas por debajo de la mesa. El evangelio es verdad de Dios para libertar al cautivo. Eso es el evangelio. Y en el mismo evangelio de Cristo,
Dios, si en su voluntad quiere, va a mover a la gente que te dé, que te done, que te siembre. Pero no es inducir a la gente a que te dé lo que la gente no puede darte. Y como he visto escenarios donde a la gente se le exige y se llama tanto de tanto que vengan. Y esto se ha vuelto una práctica enfermiza dentro de la iglesia. La palabra dice que lo que propuso en su corazón, si una persona no tiene que darle de cenar a sus hijos, no te puede llevar la ofrenda, no te puede llevar el diezmo. Porque ¿cómo te lo va a dar? Si el primer ministerio es la familia y el orden jerárquico de las cosas es Dios, familia e iglesia. Y muchos creen que el líder, el pastor, está por encima de la familia, porque van en contra totalmente de lo que está escrito. Quinta característica de los hijos del diablo: están dominados por sus pasiones. Por eso carecen de dominio propio. Y ojo aquí, el dominio propio es parte de los frutos de esa madurez que se alcanza cuando tú conoces a Cristo. Pero hay muchos que no ejercen el dominio propio en ellos mismos, pero se lo exigen a otros. El Evangelio, y esta es creo que la tercera, cuarta vez que lo menciono, la palabra de Dios, la verdad de Dios es muy personal y cuando tú la lees te habla a ti. No le habla de al lado, ni al del frente, ni al de atrás, a ti. Entonces, el dominio propio, que es una de las cosas que ejercen y aprenden y se ejercitan los hijos de Dios, los hijos del diablo no lo tienen. No pueden resistirse ante las tentaciones, no pueden resistirse ante las cosas que ven, no pueden resistirse ante cometer pecado, adulterio, fornicación, masturbación, no pueden resistirse. Pero el dominio propio se desarrolla mediante el ejercicio de la resistencia. Sexta característica: buscan satisfacer sus instintos y necesidades carnales. Y esto va sumado, se anuda al número 5. Buscan constantemente satisfacer la carne. No son capaces de detenerse, de retenerse o de poder de alguna manera resistirse al pecado. Característica número 7. Necesitan reconocimiento. De manera constante necesitan que estén diciendo: wow, tú sí eres, wow, María, qué bien lo haces, qué bien, wow. Y si no reciben eso, se desmotivan, dejan de ir a la iglesia, se deprimen y se afligen. Esposas que si el esposo no le dice: wow, mi amor, qué bien lo hiciste, porque el hombre anda distraído con 1000 cosas en la cabeza o porque se le pasó. Hombres, no sean descuidados. Atiendan a su esposa, haláguenla. Pero esposa, si él se le pasó y viceversa, no hagas una crisis, porque tu vida tiene que estar centrada en Cristo, no en tu marido. En la iglesia. No, Cristo no es la iglesia. Ojo, Cristo es Cristo, la iglesia es la iglesia. Y son dos cosas diferentes. Necesitamos tener eso claro. Cristo es Cristo y la iglesia es la iglesia. Mucha gente está confundiendo hoy en día cosas que hace en la iglesia como que son cosas para Cristo. Usted puede estar sirviendo en la iglesia y estar muy alejado de Cristo. Así que es importantísimo que tengamos esto claro. Número 8, no ama a la manera de Cristo. Y en este programa se ha mencionado mucho este amor tóxico, por decirlo en un lenguaje que se puede entender, este amor tóxico que Cristo tiene por nosotros, que aún sabiendo de antemano que le vamos a fallar, nos sigue amando igual. Y si eso es una demostración de que alguien es hijo del diablo y no hijo de Cristo, porque no ama como Cristo ama. Y esto está en la palabra. Todas las características que he estado mencionando están en la Escritura. Última característica: no conoce ni practica la verdad. ¿Por qué? Porque es hijo de su padre el diablo. Entonces, estas características nos dan una idea de manera generalizada de cuáles son las cosas que yo estoy haciendo y si esas cosas dicen de quién yo soy hijo.
la próxima vez que alguien mencione hijos del diablo, hijos de Dios, vamos nosotros a tener un panorama más claro y más abierto de saber si yo soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Entonces, por lo anterior dicho, nosotros podemos ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, que un hijo de Dios es una cosa totalmente diferente a un hijo de las tinieblas. Un hijo de Dios que fue introducido por medio de la adopción a la familia espiritual de Dios, que debe experimentar y manifestar María. Un hijo de Dios que fue introducido mediante a la adopción, no mediante al don, no mediante la gracia, no mediante un ministerio, sino mediante a la adopción en Cristo. ¿Cómo debería de manifestarse? Yo le dejo con esa pregunta. Este tema no ha terminado. Continuaremos la semana que viene, pero necesito, pueblo de San Pedro de Macorís y todos aquellos que nos van a ver luego a través de los podcasts, que ustedes piensen y analicen. Mi vida habla de que fui adoptado en Cristo. Mis palabras hablan de que fui adoptado en Cristo Jesús. Mi vida da testimonio de quién me gobierna, de quién es mi Padre. Mi vida en Cristo da testimonio de que soy su hija. Esto nos va a llevar a reflexionar y a entender si yo estoy viviendo de acuerdo a Cristo y si cuando suene la trompeta como hijo de Cristo seré levantado. Bendiciones. Nos vemos la semana próxima.